Today we're going to look at one particular text of Scripture. Hoy vamos a ver un texto particular de las Escrituras. It's in Matthew chapter 4. Está en Mateo el capítulo 4. You may turn there now. Usted debe ir allá ahora. There are times as believers when we make this statement. Hay momentos en el creyente cuando nosotros cometemos errores y decimos esta advertencia, esta verdad. We say, Jesus died for me. Nosotros decimos, Jesús murió por mí. And that is a true statement. Y esta es una verdad. Because on the cross, Jesus died for our sins. Porque en la cruz Jesús murió por nuestro pecado. Personally, for each person, he died. Personalmente, por cada persona, Él murió. So I say he died for me. Así que yo digo, Él murió por mí. And at times we say he lives for me. Y hay tiempos cuando yo digo, Él vivió por mí, vive por mí. Because he did not stay in the tomb. Porque Él no se quedó en la tumba. But we know that he rose from the grave. Pero nosotros sabemos que Él resucitó de entre los muertos. And today he lives in heaven. Y hoy Él vive en el cielo. One day to return. Un día va a retornar. But he lives. Pero Él vive. And we can say he lives for me. Y podemos decir que Él vive por mí. These are both true statements. Es una verdad. But there's one more statement. Pero hay otra verdad también. And I hope that tonight when we walk away from church, Y yo espero que cuando nosotros nos levantemos como iglesia, we'll be saying this statement too. nosotros también podamos ver esta verdad. That he lived for me. Que Él también se fue por mí. He lived for me. Él se fue por mí. Because understand that to go to the cross Porque nosotros debemos entender que ir a la cruz as a substitute, como un sacrificio sustitutivo, it was necessary that he had lived a perfect life. fue necesario que Él viviese una vida perfecta. The life that we cannot live as sinners. Una vida que nosotros no podemos vivir como pecadores. But he lived for me. Pero Él vive por mí. And he lived for you. Y Él vive por ti. And today we're going to look at one of the important events. Y hoy vamos a ver uno de los eventos más importantes. Something that he had to complete as the Savior. Algo que Él hizo de manera completa como Salvador. He had to be victorious in his life if he would be victorious in his death. Y Él debía tener victoria en su vida para Él poder tener victoria en su muerte. And we call this event often the temptation of Christ. Y muchas veces llamamos a este evento como la tentación de Cristo. It is found in Matthew chapter 4. Se encuentra en Mateo el capítulo 4. But it's also found in Luke chapter 4. Pero también está en Lucas el capítulo 4. It's also found in Mark chapter 1. Y también en Marcos el capítulo 1. Mark only refers to it with a few verses. Marcos solamente se refiere a este acontecimiento en pocos versículos. Luke is also complete like Matthew. Lucas está también completo así como Mateo. But we are going to use Matthew. Pero vamos a usar Mateo. It is important to note this. Es importante notar esto. That in Luke, que en Lucas, this event este evento includes a genealogy. Incluye una genealogía. It traces Jesus hace una trazabilidad de Jesús back to Adam, refiriéndose a Adán, through Joseph, who was his father on earth, married to a Mary. través de José como padre. But it traces Jesus to Adam. Pero traza de Jesús hasta Adán. That is important. Esto es importante. Because Jesus is called the last Adam in 1 Corinthians chapter 15. Porque en 1 Corintios capítulo 15 Jesús es llamado como el último Adán. Adam, the first man God created. Adán se refiere a Dios como, o sea, Adán fue el primer hombre creado por Dios. Jesus, the God-man that God created. Y entonces fue Jesús quien fue creado como el último Adán. He is the last Adam. Él es el último Adán. And he is now 30 years old. Y él tiene ahora 30 años. He is the Son of God. Él es el Hijo de Dios. And he is living a perfect life. Y él está viviendo una vida perfecta. From the time he was born del tiempo que él nació
as a little boy, como un niño pequeño, and he was dedicated to, y fue dedicado también. and he walked perfectly without sin. Y él caminó perfectamente sin pecado. He was living for you Él estuvo viviendo por ti and for me. y por mí. And at this time in his life, Y en este momento, en este tiempo de su vida, if we had just read from chapter 3 si nosotros leemos en el capítulo 3, with no chapters, si no tuviéramos capítulos, si no tuviéramos divisiones, no verses, si no tuviéramos versículos, nothing to block our thoughts, nada que cambiara nuestro pensamiento, we would have seen the baptism of Jesus. nosotros hubiésemos visto el bautismo de Jesús. He came to John the Baptist. Él va a Juan el Bautista, He presented himself for baptism, se presenta a sí mismo para ser bautizado, and John was going to refuse him. y entonces Juan como que lo refuta a él, But Jesus said, no, this must be accomplished pero Jesús le dice, no, esto debe ser hecho for me to fulfill righteousness. por mí para cumplir las And escrituras. so he went into the water, Así que cuando él va al agua and John baptized him. y Juan lo bautiza, And when he came up out of the water, y cuando él sale del agua, the Holy Spirit came from heaven like a dove el Espíritu de Dios viene del cielo como paloma and rested on him. y entonces reposa en él. And a voice spoke, Y una voz habla, a voice from heaven, una voz del cielo, the voice of God. la voz de Dios. And that voice said, "This is my beloved Son." Y esta voz dijo, este es mi Hijo amado. The statement of God, "This is my beloved Son." La verdad de Dios, este es mi Hijo amado. And so in those verses we read of our God, Así que en estos versículos nosotros leemos acerca de Dios, God the Father speaking from heaven, Dios el Padre hablando desde el cielo, God the Son in the waters of baptism, Dios el Hijo en las aguas del bautismo, God the Holy Spirit coming down on him to lead him in his ministry. Dios el Espíritu Santo descendiendo sobre él y guiándolo en su ministerio. Three persons Tres personas in one God. en un Dios. And now we pick up the event. Ahora nosotros vamos al evento. Jesus, it says in verse 1, was led up of the Spirit. Jesús dice en el versículo 1 que fue llevado por el Espíritu. He was led by the Spirit into the wilderness. Él fue llevado por el Espíritu al desierto And he was led by the Spirit to be tempted of the devil. y fue guiado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Please note what is going on here. Por favor, note lo que está delante de usted. Jesus, now filled with the Spirit and led by the Spirit, Jesús está ahora lleno del Espíritu y guiado por el Espíritu. he goes to the wilderness. Él va al desierto. The Son of God and the Spirit of God. El Hijo de Dios y el Espíritu de Dios. And they are going that he might be tempted. Y ellos van para ser tentados. They are going looking for the devil. Ellos van buscando al diablo. The devil does not find them. El diablo no los encontró a ellos. They go after the devil. Ellos fueron tras el diablo. To live for us, Para vivir por nosotros, it was necessary for Jesus to confront the devil. fue necesario para Jesús confrontar al diablo. We have the Godhead, Father, Son, and Spirit. Nosotros tenemos a Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu. And here we have this statement, the devil. Y aquí vemos entonces esta verdad también acerca del diablo. The devil. El diablo. Before we go any further, Antes de nosotros ir hacia adelante, let's ask this question. vamos a hacernos esta pregunta. Who is the devil? ¿Quién es el diablo? Who is the devil? ¿Quién es el diablo? The Bible tells us who the devil is. La Biblia nos dice quién es el diablo. If we read from the book of Ezekiel, Si nosotros leemos en el libro de Ezequiel, chapter 28, capítulo 28, and verses 12 to 19, versículos 12 al 19, we read that he is called the anointed cherub. nosotros vemos que él es llamado como el querubín señalado. He is an angel.
Es un ángel who was created by God. un ángel creado por Dios. From that text, we learn that he was in the Garden of Eden. De ese texto nosotros sabemos que él estuvo en el jardín del Edén. And when God made this angel, he made him perfect and sinless. Y cuando Dios hizo este ángel, él lo hizo perfecto y sin pecado. But his heart was lifted with pride, Pero su corazón se llenó de orgullo and he sinned. y él pecó. But understand this, Pero entienda esto, when God made him, cuando Dios lo hizo no sin. lo hizo sin pecado. God did not create sin. Dios no creó el pecado. All that God made was good. Todo lo que Dios creó fue bueno. We also read from the book of Isaiah Nosotros leemos también del libro de Isaías this statement, esta verdad, naming the devil as Lucifer. diciendo que el diablo es Lucifer. Lucifer, you have fallen. Lucifer, tú has caído. Lucifer, who was in the presence of God, Lucifer, que estaba en la presencia de Dios, fell from that presence. cayó de ese lugar, de la presencia. That text 5 times uses one phrase, Este texto utiliza una frase 5 veces. I will, Yo seré, I will. yo seré. Sometimes I will is a good statement. Muchas veces yo seré es una buena verdad, una buena afirmación. When we say to God, I will obey you, Cuando le decimos a Dios, Dios, yo te voy a obedecer. that's a good phrase. Esa es una buena frase. When we have a job to do Cuando tenemos un trabajo que hacer and we say, I will do it, y nosotros decimos, yo lo voy a hacer, I will get it done, yo lo voy a completar. that's a good statement. Eso es una buena afirmación. But that's not what Lucifer said. Pero eso no fue lo que dijo Lucifer. Lucifer looked at God Lucifer miró a Dios as a created being como un ser creado. and said, I will be like you. Miró a Dios como el creador y dijo, yo voy a ser como tú. I will be equal to you. Yo voy a ser igual a ti. That is rebellion. Eso es rebelión. That is the pride. Eso es orgullo. And that is when Lucifer fell. Y fue entonces cuando Lucifer cayó. Lucifer changed. Lucifer cambió. He was full of sin. Él estaba lleno de pecado. Lucifer, as the one who was created, Lucifer, como un ser creado, wanted to be equal with the Creator. quiso ser igual al creador. And that is sin. Y eso es pecado. And he became the devil. Y ahí se convirtió entonces en el diablo. And the Bible tells us how the devil works. Y la Biblia nos dice cómo opera el diablo. Sometimes when we want a job, Muchas veces cuando queremos un trabajo, we give a resume. nosotros damos un currículum. Here's what I do, Esto es lo que yo hago, because we'd like to get the job. porque nos gustaría tener el trabajo. Let me tell you what I do. Permítanme decirles lo que yo hago. Well, let me tell you the devil's resume, Entonces permítanme darle el currículum del diablo, according to the Bible. de acuerdo a la Biblia. The Bible says that the devil is the prince of the power of the air. La in Biblia Ephesians dice 2. que el diablo es el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2. The Bible says he is the ruler of this world in John 14. La Biblia dice que él es el príncipe de este mundo en Juan 14. 2 Corinthians chapter 4, he is the God of this world. Segunda de Corintios capítulo 4, él es el Dios de este siglo. In John chapter 8, Jesus said he is the father of lies. En Juan el capítulo 8 Jesús dice que él es el padre de mentira. Acts chapter 10 tells us that he causes suffering. Y Hechos el capítulo 20 nos dice que él causa sufrimiento. Hebrews chapter 2 verse 14, he causes death. Y entonces Hebreos también nos dice que él nos causa muerte. 1 Thessalonians 3, he tempts
and he ensnares. Segunda de Tesalonicenses 3 nos dice que él es de tentación y lazo. John chapter 13, he enters into the souls of men. Y Juan nos dice que él entra en los pensamientos del hombre. Matthew chapter 13, he snatches truth away from believers. Mateo capítulo 13 dice que él arrebata la semilla de la verdad del corazón del que cree. 2 Corinthians chapter 4, he blinds the minds of those who believe not. Segunda de Corintios capítulo 4 dice que él ciega el entendimiento. 1 Thessalonians 2, he hinders. Segunda de Tesalonicenses 2 dice que él causa caída, obstáculo. 2 Corinthians 2, he pounds believers. Segunda de Corintios 2 dice que él causa dolor al creyente. Revelation 12, he accuses believers. Apocalipsis 12, él acusa al creyente. John chapter 8, he's not only the father of lies, he is a liar. Juan capítulo 8 dice que no solamente él es el padre de mentiras, sino que él es un mentiroso. And not only is he a liar, he is a murderer. Y no solamente que es mentiroso, sino que es homicida. This is the devil. Este es el diablo. This is our enemy, Este es nuestro enemigo, the adversary of God. el adversario de Dios. And the devil first tempted God's man Adam. Y el diablo tentó al primer hombre, Adán. In the Garden of Eden, he said to Adam, "Has God said?" En el jardín del Edén, él le dijo a Dios, ¿con que Dios te ha dicho? And he led Adam into sin. Y él guió a Adán en pecado o al pecado. And when Adam sinned, everything changed. Y cuando Adán pecó, todo cambió. In Adam, we all sinned. Y en Adán todos nosotros pecamos. And we are all sinners. Y todos somos pecadores. We are all affected by sin. Somos todos afectados por el pecado. And we all sin Y todos pecamos. and are separated from God Estamos separados de Dios because the devil tempted Adam and Adam fell. porque el diablo tentó a Adán y Adán cayó. It's important to hear this about the devil Es importante escuchar acerca del diablo because he is your enemy. porque él es tu enemigo. He is our enemy Él es nuestro enemigo because he is the enemy of God. porque él es el enemigo de Dios. And listen to me, Y escúchame, he hates you. él te odia. He hates you. Él te odia. He hates you. Él te odia. He hates your family. Él odia a tu He familia. hates your friends. Él odia a tus amigos. He hates this church. Él odia a esta iglesia. Anything of God, he hates. Lo que sea de Dios, él lo odia. There is never a time when he wants good for you. No hay ningún momento cuando él quiere algo bueno para ti. Never. Nunca. So let's not make jokes about the devil. Así que no hagamos chistes acerca del diablo. He is real Él es real and he is powerful. y es poderoso. But God is more powerful. Pero Dios es todopoderoso. Our God. Nuestro Dios. So in this moment of Matthew chapter 4, Así que en este momento, en Mateo capítulo 4, Jesus, Jesús, who is the last Adam, que es el último Adán, is living for us. está viviendo por nosotros. And to live for us, El vivir por nosotros, he goes to the wilderness. Él fue al desierto. He goes looking for the devil. Él fue buscando al diablo. He goes to do for us what Adam failed to do. Él fue a hacer lo que Adán falló en poder hacer. He's going to go and find the devil. Él fue a buscar al diablo. And he's going to live for us in the presence of the devil. Y él fue a vivir por nosotros en la presencia del diablo. He's going to live for us so that he can die for us. Él fue a vivir por nosotros de manera tal que pudiera morir por nosotros. And he's going to go and allow the devil to tempt him. Y él fue y permitió que el diablo lo tentase. Let's answer a second question. Vamos a hacernos una segunda pregunta. And that is, what is temptation? Y es, ¿qué es la tentación? The temptation of Jesus. La tentación de Jesús.
This is really the temptation of the devil, Esto fue realmente la tentación del diablo, because Jesus is never drawn to sin. porque Jesús nunca puede ser llevado al pecado. But temptation is when something outside of us tries to get us to do something. La tentación es cuando algo de afuera trata de que nuestro interior haga algo. When we are drawn because of something outside. Cuando nosotros somos atraídos por algo de afuera. It's not always bad. No siempre es malo. Sometimes we are tempted by things that are good. Muchas veces somos tentados por cosas que son buenas. If your brother in Christ says, let's go to church, Si tu hermano en Cristo te dice, vamos a la iglesia, and you were not going to go to church, y tú no vas a la iglesia, he's drawing you to come. Él te está animando a tu venir. That's good. Eso es bueno. But usually, Pero usualmente temptation is to get us to do something wrong. la tentación quiere que nosotros hagamos algo malo. But it starts with something outside of us. Pero comienza con algo fuera de nosotros. I would like you to listen as my brother reads from James, Yo quiero que ustedes escuchen a mi hermano leyendo en Santiago, chapter 1, capítulo 1, and verses 13 to 15, versículos 13 hasta el 15, about the process of temptation and sin. acerca del proceso de la tentación y el pecado. Santiago capítulo 1, versículo 13 hasta el 15. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. You'll notice this starts with temptation Usted nota que aquí comienza con la tentación and it ends with death. y termina con muerte, And in the middle is sin. y en el medio está el pecado. It starts with temptation on the outside, Comienza con la tentación fuera, afuera, and it starts with a desire on the inside. y entonces continúa con un deseo en el interior. And so when my desire is drawn to that lure, Así que si mi deseo cae en lo que está afuera, en el exterior, I go and I sin. yo voy y peco. When I sin, it leads to death. Y entonces cuando yo peco, me lleva a la muerte. You think of that fish in the water, Usted piense en los peces en el agua. and there's the man who's fishing, Y hay un hombre que está pescando. and he drops the lure in the water, Y él pone entonces la carnada, la caña en el agua. and there's some bait, the worm or the bait on the lure. Y ahí está la caña con una carnada. And the fish is looking at the lure. Y entonces el pez está mirando la carnada. The fish, his problem is not the lure. Realmente el problema del pez no es ese. His problem is that he is hungry. El problema es que el pez tiene hambre. He's hungry. Entonces él está hambriento. He has a desire. Y él tiene un deseo. If he's not hungry, Si él no tuviese hambre, that lure can do nothing for him. esa carnada no iba a causar nada en él. So temptation is external. Así que la tentación es externa. Understand, it is not wrong to be tempted. Entienda algo, no hay nada incorrecto en ser tentado. It is wrong to follow the temptation. El error está en caer en la tentación. This is where Jesus is different from us. Ahí es donde Jesús es diferente de nosotros. Jesus had no desire for sin. Jesús no tiene deseos por el pecado. Jesus had no sin nature. Jesús no tiene una naturaleza pecaminosa. We have a sin nature. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. When we're tempted, we can be drawn, Cuando nosotros somos tentados, nosotros podemos caer, but not Jesus. pero no Jesús. So the temptation was real, Así que la tentación era real, but Jesus as God was never drawn to it. pero Jesús como Dios nunca iba a caer en la tentación. That is so very important, Y eso es muy importante. because now we watch Jesus go to the enemy. Así que ahora vemos a Jesús que va con el enemigo. And by the way, Y
There will be three temptations. Hubo entonces tres tentaciones. Number 1, number 2, and number 3. Número 1, número 2 y número 3. This morning we're going to look at number 1. Esta mañana nosotros vamos a ver la número 1. But number 2 and 3 are tonight. Y la número 2 y la número 3 en la noche. So you don't have to worry. Así que usted no tiene que trabajar. When you No say se tiene que preocupar. 2 and 3 tonight, Cuando yo diga 2 y 3 en la noche, that message will be twice as long as this morning. ese mensaje va a ser 2 veces más largo que el de la mañana. No, it will not. No, no, no. Don't you worry. No se preocupe, no se preocupe. And this morning, Y esta mañana, only 1. solamente una. So don't worry about 2 and 3. Así que no se preocupe de la segunda y la tercera. Just come back tonight. Solamente vuelva esta noche. But Jesus, Pero Jesús, the Son of God, el Hijo de Dios, our Savior, nuestro Salvador, led by the Spirit, guiado por el Espíritu, He goes to our enemy. Él fue hacia su enemigo, nuestro enemigo. He goes to the devil. Él fue al diablo. Jesus and the Holy Spirit are the ones who are active. Jesús y el Espíritu Santo eran los que estaban activos. Jesus is going to find the devil. Jesús iba a encontrar al diablo. And when he does, he puts him on the spot. Y cuando él lo hizo y lo encontró, lo puso en su lugar. There's no disguise. No había engaño. There's no trap. No había aquí trampa. In fact, one pastor said this. De hecho, un pastor dijo esto. He said, when Jesus went to look for the devil, Cuando Jesús fue a buscar al diablo, I believe that the devil would have escaped if he could. yo creo que el diablo hubiese huido si hubiese podido. I believe that the devil would have hidden if he could. Yo creo que el diablo se hubiese escondido si hubiese podido. But don't think that the devil was looking for Jesus. Pero no piense que el diablo estaba buscando a Jesús, Our Savior, nuestro Salvador. to do what Adam couldn't do, Estaba haciendo lo que Adán no pudo hacer. to qualify in his life, Para calificar en su vida, went and found the devil to resist temptation. fue y encontró al diablo para resistir la tentación. Verse 2 tells us that this journey included a fast of 40 days and 40 nights. Versículo 2 nos dice que este evento conllevó un ayuno de 40 días y 40 noches. So when Jesus went for 40 days and for 40 nights, Así que cuando Jesús estuvo por 40 días y 40 noches, he fasted and prayed and he hungered. él ayunó y oró y estaba hambriento. And verse 3 says, the tempter came to him. El versículo 3 nos dice que el tentador vino a él. And the tempter said, if you are the Son of God, Y el tentador dijo, si tú eres el Hijo de Dios, if you are the Son of God, command that these stones become bread. si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. If you are the Son of God. Si tú eres el Hijo de Dios. Why did the devil say that? ¿Por qué el diablo dijo esto? You remember what happened when Jesus came out of the water? ¿Usted recuerda lo que pasó cuando Jesús salió del agua? When the baptism was complete, Cuando el bautismo se completó, God said, this is my beloved Son. Dios dijo, este es mi Hijo amado. So the devil said, if you are the Son of God. Así que el diablo dijo, si tú eres el Hijo de Dios. The devil is challenging the Word of God. El diablo está aquí retando la palabra de Dios. Has God said? Con que Dios ha dicho, You remember in the Garden of Eden, ¿usted recuerda en el huerto del Edén? that's what the devil said to Adam and Eve. Eso fue lo que el diablo le dijo a Adán y Eva. Has God said? Con que Dios os ha dicho. Did God say you are the Son of God? Dios dijo que tú eres el Hijo de Dios. Well, if he did, then you prove it. Bueno, si es así, entonces pruébalo. Show me you're the Son of God and change these stones into bread. Muéstrame que tú eres el Hijo de Dios y convierte estas piedras en pan. That's a challenge. Esto es un reto. Jesus could
change those stones into bread, by the way. Jesús pudo haber convertido esas piedras en pan. This is Jesus who fed 5,000 with bread. De hecho, Jesús alimentó a 5,000 con un pedazo de pan. Jesus who would walk on water. Jesús caminó en las aguas. But Jesus never responds to the devil. Pero Jesús nunca respondió al diablo. But he does respond as a man. Pero él respondió como hombre. What a challenge. ¡Qué reto! For here was Jesus, man and God, Aquí está Jesús, el hombre, Dios, 40 days without food. 40 días sin comida. The Bible says he was hungry. La Biblia dice que él tenía hambre. Do you know that feeling of hunger? ¿Usted conoce el sentimiento del hambre? It's not a wrong feeling. No es un sentir errado. It's how God made us. Así fue como Dios nos hizo. So you're hungry Así que usted puede tener hambre and you smell the food cooking. y usted percibe, huele la comida. Smell the bread baking. Usted puede olfatear el pan cuando lo están haciendo. And that smell. Y eso huele. The thought of food Y entonces el pensamiento de la comida when we are hungry. cuando tenemos hambre. Change these stones into bread. Convierte esas piedras en pan. Would it be wrong for Jesus to eat bread? ¿Iba a ser errado para Jesús comer pan? No. No. Every day we eat. Todos los días nosotros comemos. There's nothing wrong with eating. No hay nada malo en comer. But here the devil is tempting Jesus Pero aquí el diablo está tentando a Jesús with something that is normal. con algo que es normal. And he's saying, I'm tempting you to do what is normal in a wrong way. Y él está diciendo, yo te estoy tentando a ti a que tú hagas algo normal de una manera incorrecta. Something that is normal, but in the wrong way. Algo que es normal, pero de la manera incorrecta. Sometimes the devil will tempt us to do what is normal for our life, but at the wrong time. Muchas veces el diablo nos va a tentar a nosotros con cosas que son normales en nuestras vidas, pero de la manera o el tiempo incorrecto. God is taking care of Jesus, his son. Dios está teniendo cuidado de su hijo Jesús He will feed Jesus. y él iba a obedecer, él iba a cuidar a Jesús. But the temptation is to do it in a different way. Pero la tentación estaba siendo en una manera diferente, To turn from God's will para tornarse de la voluntad de Dios because of a temporal need. por una necesidad temporal nuestra. It's like the devil was saying, if you're hungry, it must be okay. Es como que el diablo está diciendo, si tú tienes hambre, eso va a estar bien. It's not okay. Y eso no está bien. It's not okay to do wrong, even to take care of a normal need. No está bien hacer algo incorrecto para una necesidad de nosotros. And so Jesus responds. Así que Jesús responde. And in verse 4, we note how he responds. En el versículo 4 nosotros sabemos cómo él respondió. He responds by saying, "It is written." Él responde diciendo, está escrito, Written. escrito. And then he quotes the word of God. Y entonces él cita la palabra de Dios. I've named many scriptures today. Yo I've named many scriptures. he mencionado algunas escrituras And we haven't read them all. y no las hemos leído todas. But I want you to read this one. Pero yo quiero que ustedes lean esta. It's Deuteronomy chapter 8, Deuteronomio capítulo 8, particular verse 3. particularmente versículo 3. But our Henes is going to read verses 1 through 3. Y Argenis va a leer los versículos 1 hasta el 3. Listen to the scripture that Jesus quotes to the devil when he refuses to obey. Escuchen la escritura que Jesús citó al hablar de obedecer. Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 hasta el 3. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra
que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. The statement that Jesus makes Esta verdad que Jesús hace aquí, dice aquí, is that man shall not live by bread alone, es que no solo de pan vivirá el hombre, but by every word that proceeds from the mouth of God. pero de toda palabra que procede de la boca de Dios. But he quotes from Deuteronomy, Pero él cita Deuteronomio, and this quote reminds them of another time in the wilderness. y esta cita nos recuerda a nosotros de otra ocasión en el desierto. Jesus is saying, we're in the wilderness now. Jesús está diciendo, estamos en el desierto ahora. And I remember another time in the wilderness Y yo recuerdo otra ocasión también en el desierto, when the people of God walked through the wilderness, cuando el pueblo de Dios caminaba a través del desierto, not for 40 days, but for 40 years. no por 40 días, sino por 40 años. And every day their bread came from heaven Y cada día el pan venía del cielo, because God provided for them. porque Dios proveía para ellos. But man doesn't live by bread only, Pero los hombres no solamente vivían por ese pan, but by every word that comes from the mouth of God. sino de toda palabra que venía de la boca de Dios. He's saying to our enemy, Él le dice a nuestro enemigo, here in the wilderness, aquí en el desierto, even though we can see no bread, aunque nosotros no podamos ver pan, God the Father can provide whenever He wants to. Dios el Padre puede proveer lo que sea que necesitemos. He is my provider. Él es mi proveedor. He will take care of our bodies. Él va a tener cuidado de nuestros cuerpos. But the most important thing Pero lo más importante, is not the bread that comes from heaven, no el pan que viene del cielo, but the words that come from God's mouth. sino la palabra que viene de la boca de Dios. That the Word of God La palabra de is Dios a greater need than the bread. es una necesidad mayor que el pan. And in that one statement, Y en una verdad, Jesus says, God the Father is my provider. dice, Dios el Padre es mi proveedor. But even more, Pero aún más, He affirms the power of the Word of God. Él afirma el poder de la palabra de Dios. It is strong. Es fuerte. And He affirms the inspiration of the Word of God. Y Él afirma la inspiración de la palabra de Dios. Because it comes from the mouth of God. Porque viene de la boca de Dios. And He affirms the sufficiency of the Word of Y Él God. afirma la suficiencia de la palabra de Dios. We don't need bread. Nosotros no necesitamos pan, We need God's Word. necesitamos la palabra de Dios. And it is sufficient. Y es suficiente. All of that in one statement. Todo eso en una verdad. That the spiritual is more important than the physical. Que lo espiritual es más importante que lo físico. So Jesus responds in human terms, not in divine power. Jesús responde en términos humanos, no en el poder divino. He does not show off how strong he is Él no nos muestra aquí cuán fuerte es Él, as God, sino Dios. but as the God-man, Pero es el hombre de Dios he shows us how to respond. que nos está mostrando a nosotros cómo debemos responder. That God will provide for us when he's ready Que Dios va a proveernos a nosotros and in his time. en su tiempo. And more important is his word. Y lo más importante es su palabra. That's why James also wrote, submit yourself to God in temptation. Y es por eso que Santiago también nos dice que nos sometamos a Dios en la tentación. Resist the devil. Resistid al diablo. So listen to me. Así que escúchenme. In this temptation, En esta tentación, Jesus was living for you. Jesús está viviendo por ti. He was living for me. Él estaba viviendo por mí. When
When the devil said to Adam, "Has God said?" Cuando el diablo le dijo a Adán con que ha dicho Dios, Adam failed. Adán cayó. But when the devil said to Jesus, "Has God said you are the Son of God?" Pero cuando el diablo le dijo a Jesús, Dios ha dicho que tú eres el Hijo de Dios, Jesus was victorious. Jesús fue victorioso. He did what we cannot do. Él hizo lo que nosotros no podemos hacer. Do you see? His obedience here helped to qualify him to go to the cross. Usted ve que su obediencia aquí le permitió ir a la cruz. And as we watch him live for us, Entonces Él caminó y vivió por nosotros. we see what we should be doing. Y ahí nosotros vemos cómo nosotros debemos actuar. We should know Scripture. Nosotros debemos saber las Escrituras. We should know what the Word of God says. Debemos saber lo que dice la palabra de Dios. We should apply the Scripture. Nosotros debemos aplicar las Escrituras And we should quote the Scripture. y debemos citar las Escrituras. Not just in the moment of temptation, No solo en el momento de tentación, but all throughout the day. pero en cada momento del día. We should be looking at life Debemos estar mirando la vida and quoting Scripture y citar las Escrituras so that in the moment of para que en temptation, el momento de la tentación, the Word of God is there to be sufficient for us. para que la palabra de Dios esté ahí en ese momento y traiga paz a nosotros, eficiente para nosotros. It's why we should give thanks before every meal. We should give thanks before the food. Es por eso que nosotros debemos dar gracias por cada comida. I mean, think about that. Yo pienso, piensen esto. The 1st of January, El 1 de enero, the first day of the year, el primer día del año, why don't we just pray ¿por qué nosotros no solamente oramos and say, "God, thank you for all your provisions in the next year." y decimos, Señor, gracias por todas tus provisiones en el próximo año? And then we're done thanking God. Y entonces ya nosotros le dimos gracias a Dios. Or we go to the supermarket Y entonces vamos al supermercado and we're buying all the food. y compramos toda la comida. And so over the food we say, "God, thank you for these Y meals." sobre toda esta comida decimos, gracias por estos alimentos. And then we don't have to pray anymore. Y entonces ya no tenemos que orar más en el año entero. That would be efficient. ¿Sería eso eficiente? But no, No. every meal Cada comida we should thank God deberíamos dar gracias a Dios for his provision. por su provisión. You and I are going to be tempted. Tú y yo vamos a ser tentados. We are going to be tempted to do the right thing in the wrong way. Vamos a ser tentados a hacer cosas correctas de la manera incorrecta. We're going to be tempted to do normal things at the wrong time. Vamos a ser tentados a hacer cosas normales en el tiempo incorrecto. We're going to be tempted to worry about the economy. Vamos a ser tentados a preocuparnos por la economía And will we have enough money? y tal vez no vamos a tener el dinero suficiente. We're going to be tempted to worry about our health. Vamos a ser tentados en torno a nuestra salud. We're going to be tempted to worry about our food. Vamos a ser tentados en torno a nuestra comida. We're going to be tempted to worry about our children. Vamos a ser tentados a preocuparnos sobre nuestros hijos. And when we worry about today Y cuando nos preocupamos por el día de hoy and God provides for us, y Dios provee, we immediately begin to worry about tomorrow. vamos entonces inmediatamente a comenzar a preocuparnos por el día de mañana. Jesus lived for us, Jesús vive por nosotros and he teaches us to trust in God's provision in this moment, y nos enseña a confiar en la provisión de Dios en este momento. not to go before God, No ir antes de Dios, not to take matters into our own hands, no tratar de tomar las cosas con nuestra propia mano, but to allow God to be God, pero sino permitirle a Dios que Él las haga. our Father in heaven, Nuestro Padre en el cielo, our provider, nuestro proveedor, and we have a wonderful Savior. y tenemos un Salvador maravilloso. He lived without sin. Él vivió sin pecado. He lived for you. Él vive por ti, vivió por ti. He confronted that enemy, the devil, Él confrontó al enemigo, al diablo, so real and so active. verdadero, real. But listen, that devil is condemned.
Pero escuche, este diablo está condenado. He has a sentence of eternity in the lake of fire. Él tiene una sentencia eterna en el lago de fuego. But he is real today, Pero él es real hoy. and we are no match for him. Y nosotros no tenemos duda de esto. In fact, we are not equal to him. Pero de hecho nosotros no somos igual a él. But he is not equal to our God. Pero él no es igual a nuestro Dios. He is no match for our Jesus. Él no se compara a nuestro Jesús. So in Christ, Así que en Jesús we have all we need to live tenemos todo lo que necesitamos para vivir. because he lived for us. Porque Él vive por nosotros. He lived in victory Él vive en victoria and he lived with the scriptures. y Él vive con las escrituras. He died for me. Él murió por mí, He lives for me Él vive por mí. because he lived for me. Porque Él vive por mí. Oremos. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque realmente usted es bueno. Nos ha enseñado en esta mañana. Ayúdenos, Señor, a aplicar estas verdades en nuestras vidas y a andar, Señor, como Cristo anduvo. Gracias, Padre bueno, porque realmente nosotros necesitamos andar cada día en victoria para llevar honra y gloria a usted. Pero gracias porque usted nos ha dado todo lo que necesitamos en Cristo Jesús. Bendiga, Señor, nuestras vidas. Bendiga esta iglesia. Bendiga al hermano Ferguson, a su esposa y familia. En el nombre de Jesús. Amén.